cruz, que se venga el diablo. No, que se venga, no, que no venga. Vaya el diablo y que venga Jesús. No, por eso tienes malas experiencias porque lo dices mal. ¡Oh, rayos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás del Púlpito, yo soy Rebeca. Yo soy Tabata. Y este es otro episodio bastante pedido por los Miles y cientos de miles de suscriptores que tenemos en YouTube sí. y en Instagram, próximamente en Spotify, que nos Ajá, estuvieron y pidiendo, de TikTok, hecho, este claro, video. sí. Yo tuve Nos que, saturaron. sí, o sea, yo tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a revisar tantos mensajes. No nos dimos abasto. Sí, no, estuvo muy cañón. Y tanto nos estuvieron pidiendo esto que nos hicieron una ofrenda para comprar nuestros micrófonos, para que ya no se escuche el eco, porque muchos de ustedes nos dijeron que se escuchaba un poco de eco. Claro, sí. Entonces ya tenemos micrófonos nuevos. Así que esperamos su próxima ofrenda para unas iPad, para ya no tener que tener las computadoras. Y te dejamos así. nuestro número de cuenta. El estado de cuenta no. El número de cuenta aquí abajito. Aquí abajito. Hermana, estamos en tu casita. Ay, bienvenidos. Grabando en tu casita, aprovechando que estamos en tu casita, que hace frío, que es de noche. Que ya estamos en modo octubre. Otoñal. Otoño. Octubre no. No, otoñal. Sí. Sí, estamos en agosto, pero no importa que somos atemporales. Ajá, yo me salté Aquí miles. somos atemporales. El próximo episodio vamos a estar grabando en mi casa ya decorada de Navidad. ¿De Navidad? Y sí, yo le quise poner, aquí sí dije, Jesús, ya ven por mí. Jesús, ya ven por mí. Jesús, ya ven por mí. Ya ven por mí. Y vaya que este título engloba varias situaciones, pero en la que nos queremos sumergir esta noche es, hazme el oso nadie. Ok. Es cómo reaccionamos cuando nuestra fe deja de ser teoría y se tiene que volver práctica. Exacto, o sea, cuando alguien se te está enchamucando. Y dices tú, voy a sacar mis notas. Ajá, para hacer un exorcismo. Exacto, Salmo 91 es cuando dejas de sonar tan fácil el de que en Dios todo lo puedo. Exacto, el que te pones a orar en lengua. Exacto, y ya empiezas la práctica, Así porque es muy fácil la teoría. ¿Qué? Fuera de aquí, demonio, ¿cómo va ese dicho? Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Nominis Patrius. Ajá, y empiezas a practicar lo que mucho aconsejas, y lo que mucho dices, y lo que mucho escribes. Aquí es cuando empiezas a dejar de ser teórico a pasar a ser práctico. Y es que sí vamos a hablar de cosas de miedo, no de historias cristianas de terror, no, pero sí de experiencias inexplicables, de discernimiento, de cómo discerniste si era tu imaginación o era una experiencia sobrenatural, cómo nosotros sobrevivimos al chamuco, cómo sobrevivimos a estas experiencias, cómo lo manejamos, si realmente estábamos enteras, me refiero a que o te agarró mal parado. Ajá, o mal parado, o sea, realmente cómo las estábamos viviendo. Seguro tú también tienes muchas, por favor, haznos saber una. Yo llevo muchos años viviendo sola. Y gracias a Dios no he tenido tantas experiencias de miedillo. Pero lo único que tengo a mi cargo ahorita son 2 perros y un gato. Y las pocas veces que he soñado feo o me he asustado con algo, soy súper cobarde y corro. O sea, y atrás de mí corren mis perros. Entonces, yo tengo esta preocupación de qué va a pasar cuando yo sea mamá y hay alguna situación ahí, un ataque espiritualillo, algo que te mueva y que te dé miedo. Y que no puedas correr. Y que no puedas correr. Porque eres el adulto. Porque eres el adulto y están tus hijos diciéndote, ma, escuché un ruido debajo de la cama. Y tú, en lugar de decir, patitas, ¿para qué las quiero? Dios te bendiga, tengas que decir, no, a ver, reviso debajo de la cama. No hay manera, o sea, esa es mi preocupación. O sea, que mi esposo va a tener que ser el que ¿El revise. pinche demonio?
Sí, no, hombre, no hay manera ni poder humano que me haga decir, yo reviso, o que me digan, no se escuchó un ruido abajo, dile a tu papá. Hoy te hablan, Hoy te hablan. dijeron tu nombre. Bueno, creo que las experiencias que he vivido, Es un que hay un mosco, mosco, un perdón, mosquito. no estoy viendo un espíritu, estoy viendo Creo que las experiencias que he vivido, pues espirituales, en mi niñez, en mi juventud, soltera, casada y ahora con hijos, todas han sido completamente diferentes. Claro, Y todas tienen su intensidad. porque soltera fueron casi las mismas. Sí, soltera, pero recuerda que no viví en Ajá, casa sí. mucho tiempo cuando me fui a estudiar. Entonces, todas tienen una intensidad distinta porque fueron etapas diferentes en mi vida. Yo empecé desde muy chiquita Las posesiones. no, empecé muy chiquita con esta onda de los sueños muy fuertes. Y sí, un día sí le pregunté a Dios, le dije, Dios, este, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque no entiendo, o sea, de verdad me voy a volver loca. Y recuerdo que en esta etapa, nuestros apóstoles muy amados, Larry y Anita Sneller, que le mandamos un enorme abrazo y un fuerte beso, los extrañamos, jugaron un papel muy importante porque Dios habló también a través de ellos para mi vida, para poder dar respuesta a muchas preguntas que tenía sobre esa situación. Entonces, ¿por qué el enemigo me perseguía mucho en sueños? Entonces, eso fue una etapa. Cuando conocí el porqué, el propósito y empecé a trabajar con eso, porque quiero decirles que mucho tiempo no podía dormir sola. O sea, tenía un pavor a la oscuridad, que no tienes idea. O sea, pero pavor. De esas que gritas, o sea, un pavor terrible. Esto era antes de que ella naciera. Entonces, mis papás me compraron un Sí, porque no cassette, tenemos la misma edad. del Vaquero Vázquez, sí, Vaquero Vázquez. Vaquera Vázquez. Ajá, si Miedo, tú, vete vete de de aquí. aquí. Si tú eres de la vieja escuela y todo eso, por favor, déjanos tu Sí, comentario ese de del Vaquero Vaquero Vázquez. Vázquez. Sí, ahora que Sí. soy mamá, se los pongo a mis hijos, ¿no? Entonces, Lucas, que era muy miedoso, lo ponía todas las noches con una grabadora chiquita, todas las noches escuchaba ese cassette, hasta que un día me levanté porque estaba soñando feo y dije, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y luego, el primer golpe que le vamos a dar Ajá. es el nombre de Jesús. Sí. Entonces, ahí fue cuando vencí esa etapa del miedo y empecé a trabajar esas experiencias de diferente forma. Pues tenemos muchas experiencias juntas, cuando vivía en casa, que vivíamos juntas. Y ahí quienes intervenían completamente, pues eran mis papás, Sí. quienes nos auxiliaban. Cuando salgo de casa y empiezo a vivir sola, pues solo es tu Dios y tú. Ya no es el de, ayúdame a librar esta batalla. Ya, como lo hemos dicho en otros episodios, ya se vuelve tu Dios. Y se vuelve tanto tu Dios que no tienes, o sea, no puedes hacer otra cosa más que hacer lo que te enseñaron tus papás, que es orar y reprender. Y eh, en este tiempo corre si puedes. Sí. Corre si puedes. Aléjate de ahí. Ahora que soy mamá, bien lo dijiste, eres tú la adulta y no puedes correr. Tienes que quedarte, apechugar la situación, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese miedo que te empieza a dar se transforma En celo. en coraje, en molestia de cómo te atreves a perturbar la paz de mis hijos. Entonces, eso se transforma ese miedo se transforma en molestia y es lo que también te da valor y te impulsa a hacerle frente. Entonces, eso es lo que ahora te puedo contar con mi experiencia. Cuando tú seas mamá,
pues sí, Dios te va a capacitar de todo eso, incluyendo esa área en la que tú ya no corres. Sí, sí hay experiencias en las que se te sume el estómago, te Sí, dan claro. calambres, escuchas como si estuvieras debajo del agua. Sí, experimentas el Sí, la miedo. sensación, o sea, tienes sensación, Sí. pero te repito, ahí entra la parte en la que te da coraje, molestia de que estén siendo molestados y perturbados, y eso te da valor. Yo recuerdo una experiencia que Raquelita estaba muy chiquita, ya la conté en un episodio, no la he contado, ¿verdad? Raquelita estaba muy chiquita, tenía 2 meses y me sé las fechas exactas porque 20 días después la llevamos al pediatra. Llevaba un mes casi no durmiendo. ¿No te acuerdas que te ibas a la casa? Que Sí. te decía, te la dejo por favor, cuídala porque yo ya no aguanto el cansancio, Ujú. no aguanto. Marianita también se iba. Mariana, ay, un beso a Nana, te amamos Nana, te extrañamos. Que se iba a dormir, nos íbamos a dormir a Sí, tu casa. sí, se iban a mi casa Nana y Beca a ayudarme con la niña porque realmente yo estaba agotada, Magdiel ni se diga. De por sí su trabajo es muy físico, Sí, entonces se despertaba muy sí o temprano sí también. tenía que descansar. Y llevaba un mes parándose. Yo empecé a contar, porque cuando eres mamá, empiezas a como a adquirir algunas herramientas donde dices cronómetro, o sea, todo medido, tiempo, todo para que tú puedas saber qué le pasa a tu bebé. Entonces yo empecé a contar cuánto Raquel dormía, o sea, cuánto tiempo Raquel dormía. Y por ejemplo, ella se empezaba a dormir, supongamos a las 8 y a las 10:40 Raquel gritaba. Raquel gritaba y se despertaba Mucho miedo y con mucho llanto, miedo, sí. con llanto, se despertaba inconsolable y de ahí se dormía a las 3:40 de la mañana. Entonces imagínate, me aventaba maratones de prédicas en YouTube, películas, series, este, para poder aguantar café, para poder aguantar esa dinámica durante un mes. Hasta que empecé pues a orar, sí, oraba a diario por ella para un dulce sueño. Y es que no es que la oración no resultara, porque ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, si te está pasando algo sobrenatural, pero llevas días orando, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Ok? Entonces, esa era la pregunta, ¿qué era lo que estaba pasando? No es que la oración no tuviera poder, no es que no estuviera resultando, pero sí sabemos que hay cosas que necesitamos luchar, hay batallas que tenemos que pelear, o sea, es una batalla. La oración no es magia, ¿ok? Sí es contestada y suplida a Dios. Y yo en mi oración le decía a Dios, guíame para saber qué le está pasando a Raquel. Ah, bueno, y entonces es que él, pues le pedí a Dios discernimiento y empecé a checarme los horarios y todo, ¿no? Y empecé a ver de estos, ay, es que no sé cómo describirlo, ayúdame. El emoji de WhatsApp Es del que es un diablito. parecido, ajá, pero no, pero, o sea, era negro completamente, no tenía ojos, pero sí tenía como que la silueta de los dientes nada más, o sea, como que era el óvalo negro, Ajá. los cuernos, pero la silueta de los dientes en blanco y era solo esa cosa circular, bueno, óvalo, negra, pero que rebotaba. Entonces, de repente como que se asomaba, pero no lo veía en la noche, o sea, no sé si les ha pasado que ves como esa sombrita que Ujú. se asoma y Sí, volteaba y lo alcanzaba como que a ver sí. y como que se escondía, ¿no? Y empecé a darme cuenta de esas cositas y dije, esto viene del chamuco, entonces se va, porque aquí no cabemos todos. Entonces, y un día justo estoy con una tacita de tecito pausa de hidratación, recargada en la puerta,
observando a Raquel dormir, veo el reloj 10:41 y veo cómo brinca del piso a la cama emoji. No inventes. Y al momento de que brinca, le cae en el estómago a ella. O sea, imagínate un bebé de 2 meses y días. Y le cae ese grande emoji en el estómago y ella grita. Entonces yo ahí dije, ¿sabes qué? Quien ha estado perturbando su sueño, y no solo el de ella, sino el de todos, es el chamuco. Entonces desperté a Magdiel y le dije, ¿sabes qué, Mag? Levántate, vamos a orar, vamos a ungir, vamos a reprender esto que está pasando y esto que hay en casa. Ojo, la casa en la que estábamos era rentada y hay que admitir que hay, iba a decir, entes, hay potestades establecidas en las casas. Sí. Que cuando tú llegas a una casa rentada, y aunque sea tuya, o sea, tuya de ti propia, tienes que ungir, tienes que orar y reprender todo lo que estuvo en esa casa. Pero realmente hay potestades que se han, no sé, adueñado del lugar y que a veces no te corresponde a ti sacarlas. ¿Sí me explico? No te corresponde a ti sacarlas. Yo lo entendí en la primera casa antes de tener a Raquel. Sí. No te corresponde a ti esa lucha. Y no es que Dios no tenga la fuerza y el También poder, en la 2 de ¿no? abril. En la 2 de abril, sino que a ti no te corresponde esa batalla. Ujú. Entonces, por eso Dios te da el discernimiento para saber si continúas en un lugar o si te tienes que ir, ¿ok? Entonces, cuando nosotros oramos, reprendimos, ungimos, reprendimos todo espíritu de violencia, todo lo que Dios nos estaba llevando a reprender en esa casa que estábamos viviendo, al otro día Raquel se despertó igual 10:40, pero se durmió a las 11:15. Al otro día ella despertó 10:40, pero se fue durmiendo a las 11. O sea, fue bajando a tal grado que ella ya no volvió a despertar en las noches, y mucho menos así. Sí, y cabe mencionar que uno entiende, ¿no? Bueno, yo no tengo bebés, pero al haber convivido con mis sobrinos tan chiquitos, pues sabes que se despiertan. Sí. Pero es el Espíritu Santo el que te da el discernimiento. Sí, la paz. Porque tampoco estamos diciendo que todo lo que pase es obra del chamuco. Ajá, a veces ni está ahí y nada más es que se nace demasiado. O un cólico. En caso de mis hijos, a lo sí. mejor un cólico o cosas de bebés. Pero en esta ocasión sí fue algo así. Después la llevamos al pediatra y estaba Raquel muy bien. No tenía nada que pudiera provocarle a ella esos despertares tan repentinos y de esa forma. Entonces, cuando uno se va volviendo tu Dios y vas dejando la práctica y pasas a la teoría, te das cuenta de la madurez que tienes para enfrentarte a esas situaciones. Porque yo recuerdo que cuando yo las vivía con ustedes en casa de mis papás, No, era gritar. Y quienes apechugaban toda esa situación eran nuestros padres. Justo a eso quería ir ahora. Hay experiencias que creo que es un poco más difícil. No difícil, pero no es tan... Oye, pero tú no has contado una. ¿Sola? Algo que dices, ¿es espiritual o fue tu imaginación? Tuve un par. Vivía con mis roomies en Ciudad de México y una de mis roomies, es que espero que no lo vea, una de mis roomies había tenido un par de experiencias con ayahuasca y cosas ahí medio intensillas, ¿no? Todo. Y mi otro roomie era bien chillón. Entonces hubo un par de ocasiones en las que de repente, de por su... Es que
Según yo lo había puesto en vibrador. No te pases. Me sudaron las manos en segundo. Ok. ¿Qué Tú eres la estaba? adulta, ¿no? Tú eres la adulta y tú eres la Aquí tú mamá. eres la mayor. Nos tocó un par de ocasiones, Ajá. a mi roomie y a mí, que llegábamos al depa y Ujú. mi otra roomie no estaba y se sentía Una presencia. medio raro una presencia. Pero mi roomie era muy escéptico. Ujú. Entonces yo decía como, ¿qué? No, es que estaba Ah. pensando en otra historia. Y ya, pero sí hubo una ocasión en la que su cuarto daba a Ajá. la ventana de la cocina y tenía un espejo Ujú. que daba a la ventana del baño. No sé cómo explicarlo, pero se veía su Ujú. armario, el baño, y de la cocina se veía su recámara. Entonces yo entré a tomar agua y estaban las luces prendidas y solo estábamos nosotros dos. Y de repente vi pasar a alguien del armario al baño corriendo. Pero estábamos teniendo una situación con una vecina, con la señora Mercedes. Salud, señora Mercedes. Porque era muy mala y a mí me terroreaba muy cañón por mi Gastón. Ajá. Entonces, en mi cabeza sí pensé que alguien se había Ella, metido porque siempre dejábamos la puerta abierta del depa. del EPA. O sea, solo cerrábamos. ¿No te acuerdas que había dos puertas, Ujú. una de madera y una de metal? Ujú. Siempre cerrábamos solo la de metal y la de madera se quedaba abierta. Entonces, yo me asusté. Yo experimenté el miedo más intenso, uno de los miedos más intensos que tenía en mi vida. Me asusté muchísimo, salí pálida de la cocina y le dije, creo que alguien se metió al departamento. Obviamente mi roomie enorme dijo como, a ver, no me dijo salte, pero sí me dijo como, acércate a la puerta del depa, Ujú. si tienes que salir, yo con mi perrito aquí. Y ya él se metió a revisar su cuarto y revisó todo el depa y no había nada. Llega mi otra roomie en la noche, le platicamos y ella dijo, sí, yo he notado no sé qué. Y es casual. Ah, sí, Espérate, claro. se pone más intenso. Se mete a su cuarto a dormir. Ellos siempre dejaban las sillas abiertas, o Ujú. sea, no las metían. O sea, yo era Ujú. la chacha de ese departamento. Dejaban las sillas desacomodadas y a mí Ujú. me chocaba. Entonces yo siempre las estaba metiendo. Ujú. Y salía en la noche, muy tarde en la madrugada, a tomar agua. Y la silla, una de las sillas del comedor estaba Ajá. como afuera, no dentro de la silla, de la mesa. Entonces yo me enojé y en mi cabeza fue yo no la voy a arreglar. Si quieren tener un desorden, que lo tengan. Y me metí a mi cuarto y me acosté y como a la media hora empecé a escuchar mucho ruido afuera. Mucho ruido en el departamento. Nosotros estábamos en un último piso y teníamos roof garden, entonces no había Ujú. nada que hiciera ruido arriba como los Ujú. departamentos de abajo. Entonces empezó a hacer mucho ruido, mucho desorden, se escuchaban las sillas, se escuchaba la puerta de la cocina que era de empujarse, entonces rechinaba, raro. Y yo dije, bueno, a lo mejor uno de estos dos salió Ujú. y está haciendo algo así. Pero yo empecé a tener una sensación muy extraña en la pancita. Entonces yo empecé a escuchar una vocecita en mi cabeza que decía, ponte a orar, o sea, Ujú. esto no está normal, porque cabe mencionar que habían pasado ya varias cosas con esta roomie Ujú. que nos asustaban, que no solo, sin yo decir nada, mis papás también ya me habían dicho como, oye, Algo no me gusta, estamos ¿no? pensando esto, soñé, mi papá me dijo, soñé esto. Ujú. Pero yo nunca lo comenté. En la mañana yo me quedé dormida y en la mañana mi roomie se acerca y me dice, oye, estaban haciendo mucho ruido en la noche, ¿qué estaban haciendo? Ale. Ujú. Y yo, no, te lo juro. Entonces sale mi roomie de su cuarto y dice, oye, ¿qué estaban haciendo? Que estaban haciendo mucho ruido. Y nosotros, pues no, justo eso estamos hablando. Me dijo, yo me desperté en la mañana y olía, en la madrugada, y olía mucho a azufre. Tu nariz sufre. Y si huele a azufre, Tu tu nariz nariz sufre. sufre. Entonces decía, azufre. Y yo, sí, ok. Y me dijo, revisé el baño porque pensé que era el baño, Ujú. revisé la ventana y pues no. Pasaron los días y se seguían escuchando muchos ruidos hasta que empezamos a experimentar ya cosas como más intensas en cuanto a ruidos, en cuanto a cosas que se movían. Mi papá tuvo muchos sueños. Ujú. Ya después descubrimos
que por boca de mi roomie, que ella había hecho una ceremonia como con un animal. No. O sea, muy intensa, Qué muy intensa. fuerte. Entonces, sí, hubieron varias cosas que sí nos dieron miedo, que nos hizo tomar la decisión De salirse y de dejarla. salirnos de ese departamento. Qué horror. Sí. Fíjate que... O sea, no fue la única decisión. Si lo estás viendo, yo te quiero mucho y te aprecio. No, en serio, no hice cara de que no. Sí te quiero mucho y te aprecio. Sí. ¿En qué momento dijimos nosotros, esto ya no es normal en casa? Hablando ya casados con Mayer. Ah, pensé que me estabas preguntando. Yo No, dije, ok, yo. Ah, bueno, esto que tú dijiste, ahí dijiste, no, sí, ya no era normal. normal porque ya Exacto. estaban Sí, involucrándose personas que no sabían cómo vivíamos, que no sabían nada como mis papás, ajá, el trasfondo, ¿no? que ya empezaron como a Sí. alertar. Nosotros dijimos, esto ya no es normal. Cuando en una ocasión ya íbamos a descansar y la puerta del Del baño. baño era muy pesada y se cayó, entonces como que tenías que levantarla para cerrarla. Y recuerdo que Magdiel ya cierra la puerta del baño y cuando él entra a la recámara, estábamos ya por descansar y se escucha cómo empiezan a abrir la llave y cómo abren la puerta. Entonces se quedó él como, ¿qué? Y se asoma para ver qué pasó y la puerta del baño estaba abierta. Entonces él sí se sacó de onda, cierra la puerta y cuando va cerrando la puerta, va entrando a la recámara y se van abriendo las otras dos puertas. Ahí dijimos, esto no es normal. Y la verdad es que yo me tapé. Él se metió pálido, porque él es muy güero, él se metió pálido a la recámara, transparente, o sea, seco, y orar en lenguas que ni podía pronunciar. Y yo, mientras yo tapada, yo orando y diciéndole, Señor, ven Jesús. ¿Te acuerdas que tuvimos hace mucho, tengo un recuerdo muy vago, pero seguro te vas a acordar más que yo. Hace muchos años, en una pijama de la iglesia, tuvimos una experiencia No me acuerdo. en la noche de oración. Ay, no me acuerdo. Que sí, ¿de verdad no te acuerdas? No. Sí, tuvimos una experiencia que algo estaba pasando. ¿Puedo decir los nombres? Ajá. Que Jorgito y Gustavo Ah, que les mandamos un y fuerte Gus, abrazo, un ajá, fuerte saludo. no me acuerdo, ojalá vean esto, se los voy a mandar para que Te nos cuenten, cuenten. no Pero recuerdo. pasó algo que creo que la batería, Ah, sí. ajá, Sí. Sonó. sonó la batería en la Sí, madrugada. O sí, sea, después de, no sí. fue durante una noche de oración, Fue después de. pero habíamos tenido un tiempo fue una pijamada de jóvenes y habíamos tenido un tiempo de Ujú, alabanza muy intenso y muy bonito. ujú. Y después de ahí todos terminamos porque el momento de oración se alargó hasta creo que la 1 de la Ajá, mañana. ya después terminamos y dormimos. Ajá, y ya nos fuimos a Sí, dormir. cierto. Y, No fue pijamada. No, fue nosotros no te acuerdas que nos tocaba velar los viernes cada sí es sábado. Ok, cierto, cuando sí, y nosotros aprovechamos tuvimos, para ensayar, exacto, cuando sí es nosotros tuvimos cierto. nuestro auditorio, gracias a Dios, pues todavía no teníamos un grupo de personas que se quedaran a velar el lugar. Entonces, nos rolábamos por ministerio. Y los de alabanza, que éramos varios, Ay, qué bonito. qué bonita época. Y los de alabanza, que éramos varios, ya todos mayores de edad, ya grandes, Sí. decíamos, bueno, después del viernes de oración, nos vamos a quedar y vamos a velar, vamos a cubrir nuestro ministerio y cenábamos, y ensayábamos. A Sí. veces si nos daba la pila, pues nos aventábamos que una peli y ya, ¿no? Pero si no, pues ya. Y en ese ensayo, pues eran ensayos donde no solo se ensayaba, sino que Sí, también nos buscábamos tener un ministrábamos tiempo porque juntos. nos rolábamos los devocionales para el viernes, Sí. era enriquecedor ese tiempo. Y me acuerdo que ese día estábamos terminando de ensayar, que tuvimos el devocional y nos ministramos, que ya estábamos dormidos todos
porque apagamos las luces Ujú. y no sé cuánto tiempo fue que le tocaron el bombo de la batería. Por eso no Sí, me acordaba de esa pijamada, no me sí. caía el 20. Fue una noche de ensayo. Pero sí fue algo que no fue cosa de que el eco No, sí, sí no, tocaron. sí lo tocaron y yo me acuerdo que yo no me quise levantar. Sí, no, nadie. Bueno, sí, yo me levanté. Tuve que Ajá, levantar. sí, pero yo no me quise levantar y se levantó Miguel, Sí. Miguel, el de la batería. Se levantó y creo que Sí, porque Jorgito le dijimos, también. Miguel. Ajá. Sí. Y creo que estaba Tomás también. Y Sí. se levantaron y yo, ya, yo dije, me quedé arriba. O sea, yo me Sí. quedé arriba. Porque sí fue algo. Fuerte. Sí nos pusimos a orar, Sí, ya nadie de ahí pudo dormir. pero fue oración despacito. Sí, ya nadie quiso. O sea, fue oración. Nadie quiso hacer guerra No, o espiritual, sea, sí nadie quiso oramos mover y sí nada, reprendimos y nos pero bajito. cubrimos, pero bajito. Bajito y en el salón de los ¿Te niños. acuerdas? Sí. Cuando estábamos ensayando, mi hermana sabe tocar el ukelele y estábamos ensayando en la casa. O sea, Y estábamos ensayando y todo, y quienes están en el Ministerio de Alabanza concuerdan con nosotros que a veces los ensayos dejan de ser ensayos y se termina en un vuelven tiempo de en un tiempo de oración. adoración. Entonces, recuerdo que estábamos ahí y tú tenías el ukelele, y estábamos terminando de tocar, que ya estábamos terminando de orar también, ella y yo solas en mi cuarto. En el cuarto de mis papás. No, estábamos en mi habitación. Estaban En en el el cuarto de cuarto mis de mis papás, sí, papás. en el cuarto de mis papás. Porque la cama de los papás Siempre es siempre es la más mamá, cómoda. ajá, sí, siempre Más es la más cómoda. cómoda. Y estábamos terminando de orar y todo, y le pegaron al ukelele teniendo tú Así, el ukelele sí. en las manos. Yo estaba así sentada, bueno, ustedes no pueden ver, pero tenía las piernas recogidas Ujú. y tenía el ukulele Con la panza. ajá, con el ojito del ukulele acá. Y yo Ujú. lo estaba agarrando así y yo estaba recargada así. Pero no fue un golpe de la madera del Que ukulele. tronó, o sea, no fue Ajá, un no, trueno de fue un madera, golpe que me tiró de, el ukulele porque ajá, yo hice esto sí, y volteé a ver a mi hermana y dije, porque no, ella pensó que yo le había pegado sí, al ukelele. pero ella se quedó viéndome igual de sorprendida y las dos fue Es que como, lo que me sorprendió fue el ruido porque yo tenía los ojos sí, cerrados, yo entonces al momento también. de no ver nada, Y aparte el golpe que resbaló sí, el ukulele en mis piernas, porque fue un golpe, yo estaba completamente sí, recargada, claro, o sea, fue un golpe fuerte. Ahí, obviamente guerra espiritual, no, sí, nos claro, paramos sí, corriendo y nos salimos de la casa. sí, la verdad es que sí. Sí, Sí. ¿Qué otra cosa que he llamado a mis papás sola? sueños, Ah, bueno, sueños. sueños, sí. ¿Cómo discernir entre un sueño, nuestros miedos, recuerdos y una experiencia espiritual? Porque no hay que satanizar todo. A Claro, veces son producto de escenas, estrés, mucho estrés estrés, también. o es producto de otra situación y no precisamente es una experiencia espiritual. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿no te acuerdas que cuando en nuestros tiempos de rebeldía musical, Ah, sí. que escuchábamos música secular y que llegábamos a dormirnos escuchándola? O sea, no es de que me voy a dormir y me voy a poner esta playlist, no, o sea, que nos dormíamos Ajá, con la música. es con los audífonos. Sí, o sea, no era un método de dormir, Ajá, ¿no? sí. ¿No te acuerdas que soñábamos feo? Que realmente había una perturbación en nuestros sueños. Sí, y la mayoría de esos sueños, yo recuerdo mis sueños, yo no podía hablar, no podía orar, no podía reprender, Ajá, porque no eran podías ver, eran sueños muy muy, espirituales, no sueños en los que hemos tenido sueños, las dos manejamos, en los que no podemos ajá, frenar frenar. o yo voy de reversa, no sueños así, porque esos son producto del estrés, Ajá, sino sueños en donde había una guerra espiritual muy ajá. fuerte y no podíamos orar, no podíamos Ujú. reprender, no podíamos hablar. Y eso, creo que eso era producto Sí, de lo que estábamos sí, porque escuchando la música realmente. juega un papel muy importante en la No vida toda del la ser música es humano, mala, la música secular. no, pero sí es con mucha medida. No queremos abrir el canal o decir que escucha música secular. Sí, sé muy selectivo en lo que puedas escuchar, porque todo cae en tu inconsciente y subconsciente.
todo, 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 todo. Sí, sí. Entonces, ten cuidado con lo que escuchas, porque todo te va a edificar para algo positivo o para algo negativo. Entonces, sí, entonces, que llegábamos a tener estos sueños perturbadores debido a eso. También sé que pues muchas veces soñamos feo producto de nuestros propios miedos o de lo que hemos pensado, de un día difícil, pero experiencias sobrenaturales o espirituales eh, hemos tenido muchísimas. Mi papá Es me una dijo, lista muy, muy grande. hace poco, mi papá, habíamos quedado de desayunar en mi casa, no sé si te acuerdas, hace unos meses, un par de semanas, no me acuerdo. Y habíamos quedado de desayunar como a las 9 de la mañana. Entonces yo estaba dormida y me desperté de golpe porque mis perros empezaron a ladrar. Un poco alterados, y yo duermo con la puerta cerrada de mi cuarto. Entonces yo me levanté y escuché la voz de mi mamá que me decía, Beca. Entonces en mi cabeza, de que me acaba de despertar de golpe, yo dije, se me hizo tarde, ya llegaron, son más de las 9 de la mañana y yo no estoy lista. Entonces yo abrí la puerta y bajé, bajaron mis perros corriendo y no había nadie. Entonces yo dije, ¿qué ¿Qué pasó está ahí? O sea, pasando aquí? sí, ¿qué pasó? Entonces me subí y vi mi teléfono y eran las 7 de la mañana. Y sí fue ¿qué onda? Ya no me puedo dormir. Pero lo comenté con mis papás, muy casual. Pero yo le dije a mi papá en el desayuno, fue la voz de mi mamá. Y mi papá me dijo algo que a lo mejor ustedes ya lo habían pensado, pero yo nunca lo había pensado. Y me lo dijo también mi mamá. Dice, a veces Dios habla a través de una voz que conoces, que en este caso pueden ser tus pastores, pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, tus hermanas, tu esposo, tu esposa. Y cuando pasen estas cosas, cierra tus ojos y di, Señor, si eres tú, heme aquí, yo te escucho. Pero si Pero no, ¿qué pasa cruz, si no eres tú? cruz, Cruz que que se se vaya venga el el diablo. diablo. Que se venga, no. No, Que que se no vaya venga. el Que se diablo y vaya que el venga diablo. Jesús. No, por eso tienes malas experiencias porque lo dices mal. ¡Oh, rayos! No, y yo me quedé meditando en esto y dije, sí, es verdad, no lo he vuelto a escuchar, pero algo que quiero hacer, como conectarlo, fue que hace muchos años mi hermana estaba pasando por una situación fuerte, muy fuerte, que creo que ya la contaste en un podcast, en un episodio, pero ella estaba pasando por algo muy fuerte. ¿De un sueño con mi abuela Lala? Ajá, y nosotras, ella no estaba en casa, yo estaba en mi cuarto y mis papás estaban en su cuarto, eran como las 11 de la noche, y hubo una voz que decía, papi, papi. Entonces mis papás me dijeron, China, ¿qué pasó? Y yo me levanté como cohete y dije, no, no fui yo. Entonces mi mamá, como toda mamá, le dijo a mi papá, háblale a tu hija, porque es tu hija. Entonces coincidió que tú estabas pasando, no coincidió, más bien Dios, como con una diosidencia, conectó a toda la familia con esto. Y eso a mí me causó mucho impacto hasta la fecha. No me da miedo decir, Señor, si eres tú, heme aquí, pero sí he experimentado este tipo de susurros de voces conocidas, que he aprendido a discernir la voz que me causa temor y la voz que me causa miedo. Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Y viene a mi memoria, viene a mi memoria cuando, esta es una diosidencia, después la vamos a hablar a contar. Tú también estabas pasando por un tema de depresión de trabajo y todo ese rollo, y yo estaba en Telo, y yo me acuerdo que en el sueño yo te vi, no en el sueño, no estaba soñando, yo te vi sentada
llorando en una cama, pero con todo oscuro. O sea, yo Ay, entré fuerte. a mi recámara Cuando estaba en y Linda Vista. cuando yo entré a mi Mm. recámara y cuando yo entro a la recámara, ya tenía obviamente a Raquel. ¿A Oliver también? No, a Oliver no tenía. Sí. No. Todavía no lo tenía, pero No, estabas todavía no. embarazada. No, todavía no. No. Entonces no fue Linda No. Vista. No fue en Coyoacán. Ahí, para que te acuerdes. Ok. Entonces me yo me acordé. acuerdo que entré a mi recámara, igual con mi taza de té. A mí siempre me vas a estar viendo tomar café o té o agua con clorofila. Tomen agua. Entro a la recámara, abro la puerta y cuando abro la puerta, a mí me gusta mucho la luz tenue, la luz cálida y solo tenía una pequeña lamparita que alumbraba el cuarto, precisamente porque mi hija ya estaba dormida. Entonces abro y lo primero que yo veo estando ahí, eres tú sentada en la cama llorando, pero mal. Ay, qué feo. Entonces cuando yo veo eso, pues en automático yo empecé a orar. Yo empecé a orar y a reprender todo lo que Dios me hizo sentir en el momento y a cubrirte. Después al otro día fue cuando te escribí y me dijiste es que estaba luchando y cosas Sí, no de ese estaba tiempo, no bien. estabas bien. Sí, no estaba bien. Entonces, no todo es, las experiencias que hemos vivido, no todas son negativas en cuanto a experiencias con Satanás, sino también son experiencias que Dios nos ha hablado que son muy impactantes, que dan temor, pero que Dios las pone para que tú puedas orar, reprender o ayudar a alguien. Y en nuestro caso, eso fue una de las que me pasó contigo. Sí. También recuerdo, es que tenemos muchísimas, también recuerdo con mis papás, ellos pues llegaban a Telo, a nuestra casa, y también vivían experiencias que nos hacían, que Dios las permitía. A lo que queremos llegar con esto no es a contarte historias cristianas de terror, sino que tú te puedas dar cuenta que todas estas cosas están en control de Dios y Él las permite. O sea, no es algo que Dios se le haya escapado y que le dé rienda suelta al diablo, porque, o sea, Dios le impide eso. O sea, el diablo no puede hacer nada de lo que Dios no le permita hacer. Entonces, si has pasado estas cosas como nosotros, es porque Dios quiere enseñarte algo. A nosotros nos ha enseñado cómo pelear nuestras batallas, cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo saber y reconocer que sí tenemos un enemigo que quiere destruirnos, pero también que Dios está presente en esas cosas y que Dios tiene el control y que también Dios nos quiere enseñar algo. En algunos casos, por ejemplo, en este que acabo de contar, fue una situación que estabas viviendo. Y que de esas ha habido muchas. Y que de esas ha habido muchas. Muchas. Otra es lo que le pasaba a Raquelita. ¿Recuerdas estas dos experiencias que nos pasaron? Y esa tienen que ver con nosotros, Nana. Una en el carro, las dos. Bueno, una no estabas. Veníamos con mis papás en el carro. Una no estabas y la otra sí estabas tú. Recuerdo que veníamos de Chilpancingo con mi papá. Mi papá, Nana y yo. Y justo veníamos orando y dando gracias a Dios y hablando de muchas cosas. Nana tiene varias. Nana tiene, entonces, Nana, por favor, déjanos una que podamos contar. Sí. Y justo veníamos orando y ministrándonos con la alabanza de Viene el Cordero, algo así, de Evan Craft, me parece, no me acuerdo, algo así, ya no me acuerdo. Y veníamos ministrándonos y todo, y de repente, o sea, no había señal, en ese trayecto no había señal. Uh-huh. Y empezaron a sonar los teléfonos, pero todos, al mismo tiempo. Entonces fue así como de, ¿qué está pasando? Pero no sonó el teléfono en el ringtone, ¿sí se dice así? Uh-huh. Del celular, sino sonó una canción distorsionada en los celulares. Qué miedo, como las canciones que pones al revés, ¿no? Exacto, sí. Entonces eso sí nos paniqueó. Yo vi la cara de mi papá de ser el adulto que no tiene que correr. Sí, y pocas veces
mi papá se asusta con A esa situaciones magnitud así, ajá. de no poder hablar tan rápido, ¿sí me explico? Sí. No poder empezar a reprender. Entonces sí fue como que un trabe muy fuerte de... Sí, o sea, realmente sí fue demasiado perturbador. La del carro, yo cuento la del carro. A ver, ajá. Estábamos regresando mis papás, Mariana, tú y yo. Ajá. Y veníamos las tres atrás. Sí. Y despiertos por el mismo camino, Orando en el que no había señal. Estábamos hablando de algo que iba, un evento que iba a pasar en la íbamos iglesia. a hacer un evento, estábamos Ajá. planeando un evento y estábamos haciendo el bloque de oraciones justo para ese Y evento. muy apasionados. Sí, porque de por sí todos. hablamos muy apasionados. Sí, como ustedes pueden ver. O sea, estábamos muy apasionados todos. Y recuerdo que no había señal. Y de repente se empezó a escuchar una risa de un niño. Bebé. Ajá, de un bebé, pero muy macabra. Pero, Sí. o sea, no... Pero se sonó, o sea... Dentro del carro, dentro del carro, pero coche. abajo, o sea, no sé Ajá. cómo decirlo. Sí, pero muy macabra. De esas que se te eriza la piel así en segundos y te duele el estómago. O sea, así. Y nos quedamos, porque fue una risa que sí duró unos 10 segundos. O sea, 10 segundos no se escucha mucho, pero para una risa macabra, 10 segundos Sí, fue es bastante. un montón. Entonces se escuchó muy intenso. Hubo un silencio así seco. Y no era ni de noche, no, era temprano, eran 4 de la tarde. Ajá. Sí, nos asustamos mucho y empezamos a orar. Mi papá también se paniqueó, mi mamá es muy blanca y se puso toda roja del cuello. Sí, todos nos paniqueamos. Mariana se empezó a reír de los nervios, yo también. No, estuvo fuerte. Sí, estuvo no me fuerte. acordaba. Voy a decir. Cuando jugué la Ouija, ¿no? Voy a decir. No es cierto, no he jugado a la Ouija. No, es que lo dije muy serio. Voy a decir algo que lo que no solo lo digo yo. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero no todos los papás pastores lo dicen. No estés abriendo puertas con lo que estás viendo, oyendo y haciendo. Sí. Porque sí es muy... Sí, o sea... Sí, o sea, estás abriendo puertas. O sea, no es algo inocente. O sea, no Las ventanas del alma son los ojos. Ya no tenemos batería. Ah, sí, es cierto. Las ventanas del alma son los ojos. Sí. Entonces ten cuidado. No abras puertas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si son las 2 de la mañana y de repente todo estás tranquilito, estás dormido, dormida, y escuchas que te dicen, supongamos que sí sirve, oro, corro, llamo a mi mamá, salgo de la casa. Yo creo que dependiendo. Despiertas a Magdiel. Dependiendo si estoy sola, si están mis hijos. Pero ahorita si están mis hijos, pues oro. A ver, pregúntame. Oro y llamo a mi mamá. Porque yo me he hecho esa pregunta. A ver, son las 2 de la mañana. Estás sola en tu casa y escuchas que te dicen, Beca, ¿qué haces? ¿Oras? ¿Corres? ¿Llamas a tu mamá? ¿O sales de la casa y que Dios bendiga al ladrón? Salgo de la casa y que Dios bendiga al ladrón. No puedes hacer No, eso. salgo de enfrentarlo. No, salgo de mi casa y oro afuera de mi casa. Mientras le estoy marcando a mi mamá. Con lo que hacíamos cuando estaba Canela y pasaban cosas sí, para los males. Es que no me ha pasado algo así, pero sí lo he imaginado. Pero bueno, cuando estábamos más jóvenes nos pasó con Canela y sí salimos corriendo. O sea, y oramos afuera. Y eran las 10 de la mañana. Y eran las 10 de la mañana. De la noche. Imagínate la noche, no, yo salgo corriendo. Sí. Y desde afuera. Ahí va otra. Estás en tu casa y ves que una puerta se abre sola. ¿Te acercas? Si es en mi casa. O sea, estás en tu casa. Pues. Te abren una puerta, ves que una puerta se abre sola, o sea, te acercas, tipo, ¿por qué se abrió y la cierras? Sí. Sí, yo también, lo más lógico sería eso. Sí, porque no... O el aire. Porque tengo un gato y tengo 2 perros y... Y para ti es cotidiano. Para mí es normal que Ramiro esté empujando la puerta de su cuarto. Pero que te hagan 1, 2, 3, No, cállate. no.
queremos empezar a cerrar este gran episodio. No todo problema es un ataque espiritual. No todo sueño es un mensaje. No todo ruido es un demonio. No todo momento difícil significa que está Satanás detrás de esto. Pero sí existen las cosas espirituales. Sí, Dios te ayuda a que tú puedas darte cuenta de lo que está pasando en casa, te da sueños, te da visiones, te alerta. Sí permite que el enemigo te visite, pero es con un propósito. Puede ser de afirmarte, de que te diga, oye, estás haciendo algo que está mal, o sea, aguas. Dios lo permite. Todas esas experiencias que hemos vivido nos han hecho que nuestra fe no sea a la ligera, pero sí nos han hecho cuestionar en nuestra relación con Dios. Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta, y lo mencionábamos al principio, a veces la gente piensa que entre más horas, más cosas malas te pasan, porque ha sucedido, pero es el enemigo queriéndote alejar. Pero cuando tú no tienes una relación establecida con Dios, no tienes las armas para poder pelear esas batallas que se te presentan. Entonces, si no la estás sabiendo pelear, cuestiona tu relación con Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios como tu protector, como tu salvador, como tu héroe, como aquel que te da la fuerza, te da el valor para salir adelante de esa batalla? Entonces, esto sí nos ha cuestionado nuestra relación con Dios, porque dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tan firme está tu relación con Dios que te permite tener el valor de enfrentarte a esas cosas? Que te permite también tener la oportunidad de que Dios te hable de cómo está tu situación, que se te presente Dios en un sueño, en una visión, en todo eso, o sea, que el Espíritu Santo te hable, que te des cuenta también si estás abriendo puertas y el enemigo está ganando batalla en tu vida. Entonces, cuestiónate tu relación con Dios. Sí, y ora. Ten una comunicación con Dios no solo en tu tiempo de oración, sino en todo tu día. Ora, pide a Dios sabiduría, pide a Dios discernimiento, pide a Dios también que ponga orden en tu hogar, que ponga orden en lo que estás haciendo, que ponga orden en tu corazón, que apacigüe, no sé si está bien dicho, apacigüe tu espíritu también, que te dé paz. Para los que viven solos es un reto a veces estos ataques. Pues no solo porque vives solo, o sea, en mi caso ya soy la adulta, ya soy la mamá. Ajá, o sea, ya eres el adulto que no tiene que correr. Pero cuando eres el adulto que puede correr, no corras. No corras, pide a Dios las armas. Pide también, sé sincero, Señor, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero esto. Y mantén una vida espiritual sana para que en estos momentos no te sientas débil. Exacto. Que no te muevan, que no te friseen, o sea, que no te congelen. Enfréntalo. Pues esto fue todo por hoy. Recuerda que en tu podcast favorito, el que tanto esperas, hablamos de una fe de manera real y sin filtros. Y ya sabes, ven por el chisme, quédate por la verdad. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Pues, ¿quieren los tacos? Ay, qué cantar.